Hoy vamos a ver este webinar especialmente para el tema de la nómina. Están llegando cartas e invitaciones a los patrones, identificando algunos errores en el proceso de la parte de la nómina. Y vamos a ver en este webinar exactamente qué es lo que está pasando con este tipo de soluciones o situaciones para la identificación de esta verificación por parte del SAT, donde vamos a poder encontrar algunas diferencias y lo que vamos a preparar o lo que hemos preparado hoy, pues básicamente explicaremos sobre en qué consiste esta carta de invitación, cuál es el objetivo de la misma. Como segundo punto vamos a ver los errores más comunes que encontramos en el proceso de la nómina o el timbrado de los comprobantes fiscales digitales por estos conceptos y identificaremos los puntos que el SAT en la carta de invitación está haciendo para identificar las diferencias o discrepancias, que básicamente hay una regla ahí de más o menos 80 puntos que hay que estar revisando. Y como cuarto punto vamos a ver las acciones que hay que tomar en caso de identificar algunos errores. Y ya para cerrar este webinar, pues básicamente estaremos hablando ahí sobre el tema de las conclusiones, algunas dudas o preguntas que tuvieran al respecto. Bien, espero que sea de interés este webinar que vamos a ver en esta sesión y los invito a participar en cualquier momento sobre alguna duda o comentario que puedan llegar a tener. Bien, vamos a empezar con lo que sea la parte de la carta de invitación. En esta parte de la carta de invitación hay 4 objetivos principales en este proceso y dentro del proceso de la carta de invitación, como primer punto es que el SAT, en la información que tiene de la generación de la nómina, ha identificado que hay que realizar algunos cálculos en base a la información de los recibos de nómina de manera anual. Otro punto importante que está verificando ahí es que existe algún punto erróneo en el cálculo de la parte del subsidio y también con el tema de los límites, tanto la parte exentos, y vamos a ver ahí, por ejemplo, en el tema del SUA, cómo debe de repercutir este tipo de información sobre las diferentes claves y conceptos de un recibo de nómina. Y a su vez también se identifica en el cálculo de la previsión social, donde existen algunas diferencias o discrepancias que en algún momento determinado genera alguna inconsistencia, y por esto el SAT empieza a hacer una carta de invitación para todos aquellos contribuyentes o patrones, donde les identifica ahí cuáles serían los puntos que ha llegado a realizar para este tipo de información. Y bien, el otro punto de la carta de invitación, como segundo punto importante, es identificar las diferencias que existen en la parte de ISR, tanto en la parte de los ingresos, el tema de las deducciones o el tema de las aportaciones que se tienen que estar realizando con las diferentes entidades del gobierno. Y ya como tercer punto, pues básicamente el punto importante aquí es, una vez que identificamos la parte del cálculo, las diferencias, identificaremos cuáles serían la revisión por parte del SAT en tema de los conceptos tanto de ingresos, tanto la parte de descuentos y en el tema de algunas banderas, que este tema de las banderas está identificado de acuerdo a 18 banderas que identifican ahí los diferentes tipos de concepto para el recibo de nómina, y que esto a su vez tiene un proceso de la identificación de los cálculos de cada uno de ellos, por lo cual existe o debe existir una conciliación entre lo que tiene el SAT y lo que tienen las empresas, que en este caso sería lo que tenga el sistema de recursos humanos, para hacer un proceso de conciliación, y ahí viene el tema de las auditorías, ¿no? Entonces estamos viendo que el cálculo del ajuste anual, del subsidio, del cálculo de los límites tanto exentos y el tema de previsión social, existen diferencias tanto en la parte de ISR o la parte de ingresos, deducciones o aportaciones, y aquí en el punto 3 hay que identificar la conciliación de esa información para que a su vez ya en el último punto hagamos una corrección e identificar ese tipo de información que tendríamos que estar generando de manera electrónica con la gente del SAT, y de esta manera evitaríamos ya la discrepancia fiscal que exista
Y en el último punto de este webinar, pues básicamente veremos el tema de las cancelaciones, cómo hacer el proceso de la emisión de los comprobantes y el tema de las declaraciones. Entonces, básicamente en la carta de invitación del SAT, los puntos importantes sería lo que está generando la nómina, si esto es de manera correcta, los impuestos se están aplicando de manera de acuerdo a las diferencias y a su vez una conciliación con lo que viene entre lo de la timbrado de la nómina con lo que tengan en su RP. Bien, vamos a identificar aquí básicamente cuál sería la premisa importante sobre el tema de las revisiones. Y vamos a encontrar que en el tema de las revisiones los puntos que siempre identifica el SAT es la parte del RFC del receptor. En el recibo del pago, pues básicamente identifica toda la parte del ejercicio fiscal y por su parte también identifica los periodos laborados de las fechas de pago de cada uno de los colaboradores. Y a su vez hace un cuadre con toda la información de los comprobantes que están timbrados y que están vigentes y que están considerados para el cálculo mensual o anual de la nómina. Y existe una bandera ahí en el tema de la revisión para identificar si el trabajador realmente trabajó los 12 meses o trabajó de manera parcial dentro de este proceso de revisión y que para esto pues básicamente cuando se hace el timbrado del recibo de nómina se obtiene este tipo de información. Y por su lado se hace una sumatoria de todos los días pagados en los diferentes recibos de nómina y que esto aplica para todos los colaboradores. A su vez también el SAT está identificando la fecha de inicio de la relación laboral y por otra parte identifica también lo que se está obteniendo tanto del total de ingresos por sueldos y salarios, a su vez en total de ingresos por sueldos y salarios lo que serían exentos y ahí identifica por ejemplo las diferentes claves que estarían dentro de este proceso, por ejemplo la clave 022, una por prima de antigüedad, y en el punto 10 pues básicamente si existe un recibo de nómina o algún ingreso por tema de asimilados, también se puede incluir o se puede excluir el cálculo 046, que sería ingresos asimilados a salarios. Bien, con estos puntos básicamente esto compete para todos los comprobantes fiscales digitales que se están generando y hay que tener un especial cuidado, sobre todo en las fechas de pago, que las facturas estén vigentes, los días pagados, el sueldo y salario y el total de ingresos y egresos. ¿Qué más tenemos con este tema de las revisiones? Pues básicamente los conceptos de los errores más comunes que se identifica aquí cuando hace una revisión el SAT en este tipo de comprobantes. Pues si existe algún concepto de aguinaldo, uno de los errores puede ser que no esté incluido el subsidio y en este caso los ingresos exentos o no se han entregado directamente al trabajador. Entonces uno de los puntos que revisa el SAT en la parte de revisión. El otro punto es en el tema de la PTU, si existen errores en la parte de ingresos que se grabaron como exentos o incluso como ingresos bajo esta clave y no se identificó, es otro error muy común que está identificando la gente del SAT. También dentro de los puntos viene todo lo que sea la parte de prima vacacional, en donde en algunos ingresos que son exentos o no se calcula correctamente la cantidad exenta y esto puede tener diferencias en la parte del cálculo. Y otro de los errores más comunes son en el tema de la prima dominical, que puede aplicar para algunas empresas o no, y en el tema de la prima dominical puede haber errores de identificación en la parte de los conceptos o en la parte de ingresos bajo una clave diferente. Otro punto importante allí es en el tema de las horas extras, tanto fondo de ahorro, vales despensa o previsión social, en donde en algún proceso pueden estar incurriendo una clave que no es la correcta en la clasificación
y que estos pueden ser ingresos como pueden estar exentos o pueden estar grabados y que se hizo una aplicación de manera incorrecta bajo estas claves, ¿no? Entonces son los errores más comunes que identifica el SAT en un proceso de revisión, tanto la parte de aguinaldo, PTU, prima dominical, las horas extras con fondo de ahorro, vales de despensa y previsión social. Continuando con estos errores comunes, también en la parte de descuentos por anticipos a salarios, pueden identificar ayer una clave que está de manera incorrecta, que se aplicó en este concepto, y es otro de los errores más comunes que podemos llegar a encontrar. Dentro de estos mismos errores, pues también encontramos otros errores como sería el concepto por separación o indemnización, donde la clasificación puede estar de manera incorrecta y ahí podemos encontrar algunos conceptos que pueden ser exentos o grabados, y ahí la determinación de estos ingresos, que en este caso son acumulables o no, ahí podemos encontrar alguna diferencia en este rubro en el caso de que esté generando un recibo de nómina bajo esta clasificación. Y por el otro lado, los errores también que encuentra ahí el SAT son en temas de jubilaciones. Y el mismo caso, podemos encontrar jubilaciones que estén exentas o grabadas y que es una mala clasificación de la parte de los conceptos. Y en el tema de las jubilaciones está ligado con el número de años de servicio, donde puede haber errores en la parte del cálculo sobre el número de los años de servicio del empleado y sobre las claves. Otro de los puntos a revisión sería la parte del ISR retenido, donde puede haber algún error en la parte del cálculo. Y bueno, estos errores de la parte del cálculo pueden ser por los conceptos que vienen en el recibo de nómina de cada empleado, por las claves del tipo de recibo de nómina y si es exento o es grabado. Entonces ahí podemos encontrar algunas diferencias. Y en la parte de los subsidios también puede haber un mal cálculo, donde a lo mejor se identificó este tipo de información y el subsidio causado sí causa algún impuesto o no, y a lo mejor se entregó en efectivo, y estos son los errores más comunes que identifica la gente del SAT cuando hace un tema de revisiones. ¿Qué otros puntos tenemos que estar revisando en los conceptos de los recibos de nómina? Pues básicamente todo el tema de ingresos por sueldos y salarios, identificar ahí todo el tema de premios, comisiones, cuotas sindicales, que en este caso una clasificación incorrecta nos lleve a generar un cálculo de manera errónea, tanto algunos conceptos que pueden ser exentos o grabados, y en este proceso también identificamos esos errores comunes en la revisión de los recibos de nómina. Entonces son los puntos más finos que encontramos ahí en este proceso y que de acuerdo a la lista del SAT identificamos ahí que son 80 campos o 80 datos que están ahí relacionados y que en un momento determinado es donde genera la parte de la discrepancia y tenemos que tener mucho cuidado en este proceso. En el proceso del SAT, una vez viendo los puntos anteriores, pues básicamente el SAT se basa en realizar una serie de auditorías considerando las reglas de los recibos de nómina, toda la parte de los conceptos, las claves que deben de estar identificados y si son reglas exentas o grabadas. Y ahí hay una serie de banderas que básicamente las banderas están relacionadas con el tipo de concepto, ya sea de indemnización o de separación, y donde encontramos ahí a lo mejor diferentes claves donde se aplica o es exento de gravamen. Entonces, estas banderas están indicando algunos errores o inconsistencias que básicamente se ligan con los 80 puntos de la emisión de un recibo de nómina, como los vimos anteriormente, los puntos básicos del RFC, los días laborados, el total de impuestos retenidos o trasladados, los diferentes rubros de
del SAT, y ahí tenemos todo el tema de las clasificaciones. En el tema de las banderas, pues básicamente en el tema de banderas hay diferentes rubros que están ligados. Y en ese tema de las banderas, pues básicamente vamos a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, la bandera de jubilación. En la bandera de jubilación que existe en la regla 12, como nos había comentado en la parte de las banderas, existen 12 banderas que están ligadas. De ahí nos permite identificar en el tema de la parte del concepto de jubilación los límites tanto mayores o inferiores que están permitidos en el caso de alguna inconsistencia. Por ejemplo, en el caso de jubilación, una clave puede ser la 039, que es un ajuste por horas extras, que es grabado, pero ahí con la bandera lo que estamos haciendo es que hay un límite permitido en este tema de lo que se puede pagar al colaborador, y si excede ese límite permitido, que en este caso de la parte de jubilación, la clave 039, está limitado a 2.478.4.92, y esto básicamente no debe de exceder las 90 UMAS elevadas al año. Entonces este tipo de banderas pues básicamente están identificando si existe alguna inconsistencia o no en todo el tema de las revisiones con el SAT. Vamos a ver a grandes rasgos cuáles serían estas banderas, las diferentes reglas que existen ahí, y vamos a poder identificar que, por ejemplo, los puntos de auditoría en las diferentes banderas. Vamos a ver en la regla 5, pues básicamente si el asalariado tiene saldo a cargo y el patrono realizó el ajuste, entonces está obligado a realizarlo de manera correcta, y si no está realizado de manera correcta, pues este es un punto de revisión por parte del SAT en el caso de la auditoría para poder revisar todo el tema de los ajustes. En la regla de la 5 a la 13, si existen inconsistencias en algunas de estas reglas o estas banderas, básicamente va a requerir el SAT más información para realizar una auditoría de todas estas reglas de las diferentes banderas. Bueno, acuérdense que las banderas en la parte de las reglas están ligados a los diferentes conceptos del recibo de nómina. Y otros puntos ahí en el tema de auditoría es en la regla 6, donde básicamente el tema del subsidio, si este es mayor al calculado en base a los ingresos por sueldos y salarios. Aquí nuevamente sería un tema de inspección para poder realizar una auditoría sobre ese tipo de comprobante. Y la bandera 7, básicamente si el importe exento en la percepción de aguinaldo, que es la clave 02, este caso no aplica para jubilaciones ni asimilados a salarios, el SAT marcará esta bandera como una inconsistencia e igualmente requerirá información para realizar una auditoría de este punto. ¿Qué más banderas relacionadas encontramos ahí en este tema de puntos de auditoría? Pues básicamente la bandera 8 en el tema de jubilaciones, en una sola exhibición o en parcialidades que son excluyentes. Si se identifica una inconsistencia, pues básicamente allí en este tema de las jubilaciones y en esta regla, pues básicamente el SAT va a estar requiriendo más información sobre este proceso. En la regla 9, pues básicamente si hay un importe exento que no está permitido en ingresos asimilados o a salarios, nuevamente se activará esta bandera y el SAT estará solicitando más información para un tema de auditoría. Y en la regla 10, pues básicamente si hay algún tema de anticipo a salario y que fueron descontados, pero en este caso no se timbró el recibo de nómina, básicamente el SAT les estará requiriendo más información para poder identificar el por qué no se realizó este proceso. Y bueno, los aspectos clave en la parte de la revisión, como habíamos visto anteriormente, serían los 12 puntos importantes. Después vendría los conceptos que están relacionados y después vendría todo el tema de las banderas que están relacionadas.
por lo cual en los aspectos clave de la revisión, el SAT siempre va a estar buscando el ingreso acumulable y todos los ingresos que deben de ser acumulables, que tienen que tener su impuesto de ISR, hayan sido calculados de manera correcta. El ingreso no acumulable, igual en este caso, si es un ingreso no acumulable y en algunos casos se identificó una clave diferente, pues básicamente si existe alguna discrepancia y no se realizó de manera correcta, pues básicamente ahí tendríamos un punto a revisión. En la parte de ajuste de sueldos exentos, pues básicamente verifica los sueldos exentos que se hayan ajustado de manera correcta, de acuerdo a las disposiciones fiscales y a las claves de cada uno de los diferentes conceptos. Por otra parte, lo que hace la revisión son el tema de asimilados exentos, donde si no se aplicó de manera correcta, existen temas ahí de revisión. En el tema de separación, también identificamos estos conceptos para temas de revisión. En el tema de jubilación, en parcialidades exentas, verifica que los ingresos por jubilación se hayan ajustado de manera correcta o se hayan identificado las diferentes claves que deben de corresponder a cada uno de ellos. Y por el otro lado, el ajuste de jubilación, también tenemos que verificar toda la información que se haya aplicado de manera correcta y más aspectos clave que hace el SAT en este tema de revisión es toda la parte de ingresos acumulables sobre la parte de ISR, el tema de los ingresos no acumulables también se identifica en este proceso y el ajuste de los sueldos exentos que se han aplicado de manera correcta y los ajustes de asimilados exentos también es otro de los puntos claves a revisar, así como el tema de separación, el tema de jubilación y la jubilación exenta en una sola exhibición. Entonces básicamente lo que el SAT manda en las cartas de invitación es la identificación de todos estos cálculos que no se aplicaron de manera correcta o a lo mejor algún concepto no se identificó la diferente clave correspondiente o en esta clave correspondiente a lo mejor puede ser que era un proceso que estaba exento o que estaba grabado y no se aplicó de manera correcta y en estos puntos de revisión por parte del SAT en la parte de los recibos de nómina los identificamos ahí nuevamente. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer en caso de identificar estos errores? Pues básicamente en los ajustes anuales hay que asegurarnos que todos los ajustes a los salarios tengan su saldo a cargo. En el caso de los límites de exención, también identificar que no se excedan esos límites, tanto de ingresos, y tratar de no excederlos en las medidas de las reglas o la parte de las banderas. Acuérdense que hay 14 banderas que están relacionadas y vienen los límites mínimos y máximos permitidos con las diferentes claves de información. Y por el otro lado, pues básicamente hay que verificar que todos los documentos de anticipos hayan sido timbrados de manera correcta. Y por el otro lado, lo que se hace para un tema de tomar una decisión para identificar algunos de los errores, pues básicamente hoy ya existen herramientas o soluciones que en este caso hacen un tema de conciliación. Y en este tema de la conciliación, pues básicamente es exportar la información de todo lo que se ha generado en el sistema de nómina, identificarlo mediante los datos relevantes como los salarios brutos, las deducciones, los impuestos pagados, la aplicación de las claves de manera correcta, la aplicación de los recibos de nómina. Y por otro lado, en el tema de conciliación, hay una aplicación que les permite obtener toda la información de los datos que tiene el SAT, descargar la información y en este caso ya hacer un proceso de conciliación. Entonces básicamente en este tema de conciliación lo que estaría haciendo el proceso es
identificar los diferentes datos de los emisores, la parte del receptor, los totales de los impuestos, todo el tema de los conceptos con sus diferentes claves correspondientes, si es exento o grabado, y la identificación de las banderas para poder identificar por cada rubro el límite máximo permitido de acuerdo a la clave del SAT que está identificando. Entonces, mediante estas acciones, pues básicamente se permite anticiparse alguna revisión por parte del SAT en este proceso, que puede ser que en algún momento determinado, si es muy crítico, pues básicamente el SAT podría decir que el tema de la nómina ya no puede ser deducible, ¿no? Entonces es importante considerar este tema en toda la parte de las revisiones y de las cartas de invitaciones que está haciendo el SAT ahí para todos los contribuyentes que están timbrando algún tema de este tipo de nómina. Y bueno, pues básicamente la parte de las correcciones es identificar todos los recibos de nómina que están empleando a los colaboradores, identificar si hay alguna diferencia en algún concepto, en alguna clave, tanto exentos como grabados, y si ya se identificó que hay una diferencia en este tema de recibo de nómina, pues básicamente el tema de la corrección sería cancelar ese recibo de nómina y una vez cancelado, emitir el nuevo recibo de nómina ya con las correcciones de los impuestos, las retenciones, las deducciones y las diferentes claves, considerando ahí también las banderas que no vamos a exceder los límites. Y por el otro lado, si ya hicieron su declaración tanto mensual o anual, pues básicamente si se detectó algún tema de este tipo, tenemos que hacer una declaración complementaria para poder corregir estas discrepancias. Bien, básicamente esto es lo que encontramos hoy con los recibos de nómina, con las cartas de invitación que está haciendo el SAT a todos aquellos patrones que tienen a sus empleados, donde básicamente identificamos ahí algunos puntos importantes, como les decía anteriormente. Y bueno, si quisieran alguna solución que les ayudara a hacer la conciliación sobre los diferentes conceptos, sobre las diferentes claves, identificar los límites inferiores y superiores que están generando para este tipo de procesos, hacer un proceso de descarga de los comprobantes fiscales digitales del SAT, hacer una conciliación de lo que se tiene en el sistema de nómina, que puede ser la nómina de SAP, la nómina de SuccessFactors o alguna nómina que ustedes tengan ahí desarrollada, pues quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Mi nombre es Mario Pérez Villeda y con todo gusto mándenme un WhatsApp al 55 55 07 21 33 y con gusto los apoyamos en cualquier proceso que requieran, tanto de factura electrónica, complementos carta aporte, portales de proveedores, temas de cancelaciones, buzón tributario, con soluciones que se integran a los diferentes sistemas contables o los diferentes sistemas de facturación. Bien, espero que haya sido de utilidad esta información. Si tuvieran más dudas o preguntas, con gusto manden un WhatsApp y quedamos ahí atentos para cualquier duda o comentario. Cuídense mucho, estamos en contacto.